Hace poco me di cuenta que el convivir con niños me hace bastante feliz. Salgo de un mundo de preocupaciones y de caos y me meto en uno nuevo. Uno lleno de risas, moco, baba y llanto. Esto me pasó en la SACAP. Para el que no sabe, estas son actividades de aproximación al mundo del trabajo y los estudios superiores, obligatorias en todo cabo. Pero no crean que siempre me sentí tan cómoda en ese mundo. Al principio tenía mucha vergüenza y no quería mandarme ninguna macana y caerle mal las señas. Pero con el tiempo, cuando me fui encariñando más con ellos y adaptando a su rutina, los fui entendiendo más. Tanto que decidí estudiar para ser maestra jardinera. Como dije antes, esto no me pasó siempre. La mayor parte de mi vida vivía en una rutina. Una rutina que entre la presión, el creer que no hay otra opción y muchas cosas más, tuve mucho tiempo. ¿Alguna vez se preguntaron por qué les gustaba algo? No sé, siento que nadie se pregunta el porqué de esas cosas que son tan cotidianas que no te preguntas sobre ellas. Tal vez porque no es necesario para tu vida saber eso. Pero, ¿y si lo fuera? No sé. ¿En algún momento te preguntaste por qué te gustaba jugar al fútbol? ¿O simplemente lo hacías por inercia? ¿O porque todo tu entorno jugaba al fútbol y uno te querías quedar afuera? Estoy segura de que todos les pasó algo así de chiquitos. Y nunca se cuestionaron si realmente les gustaba o no eso, y que simplemente lo siguieron haciendo por inercia, rutina o lo que fuera. Lo que pasa es que la mayoría no nos damos cuenta de eso, hasta que llega un día. Ese día que lo cambia todo. Ese en el que te das cuenta que eso que hacías todas las semanas ya no te gusta tanto, no es tan divertido como antes. Y ahí es cuando empezás a mirar para atrás. Empezás a pensar sobre tu pasado, en cómo terminaste viviendo en esa rutina. A mí me pasó. Hace unos años, mi profe de danza de ese momento nos hizo hacer un coreo para luego grabarla, separando la clase en 2 grupos. El día de la grabación, a mi profe no le gustó cómo salía, por lo que decidió volver a separarnos en mini grupitos y que en 10 minutos volviéramos a hacer la distribución y la intro del coreo. En ese momento, aunque quería que todo salga lo mejor posible, no podía ni yo ni mis compañeras, ya que éramos principiantes en un grupo con muchas avanzadas y una profe muy exigente. Lo único que pudimos hacer antes de grabar fue la distribución. La intro la improvisó cada una. Yo sabía que eso a mi profe no le iba a gustar, pero en ese momento no quedaba otra opción. Esa clase la pasé muy mal. Tenía muchas ganas de llorar y me aguanté las lágrimas hasta que me empezó a doler la garganta. Y bailé así, angustiada y triste. No me sabía el coreo y además sentía que no estaba cumpliendo con lo que ella me había pedido. Sentía que yo estaba mal, que no había llegado a sorprenderla, a sus expectativas como alumna. Y tal vez alguno piense que después de eso yo dejé de ir a ese lugar y a esa clase, porque claramente me hacían mal. Pero no solo seguí yendo, sino que lo hice por varios años más y esas situaciones y sensaciones se siguieron repitiendo. No voy a mentir, me costó mucho salir de esa. Me costó tanto que terminé abandonando el baile, lo que por muchos años de mi vida hice, y hasta de tanto ver cómo los demás eran felices haciendo eso, yo también pensaba que cuadraba con mi vida. Yo también me iba a dedicar a eso. Pero, ¿eso era realmente lo que yo quería? ¿O simplemente me sentía presionada y atrapada en ese mundo? Estaba metida en un mundo de opiniones, pensamientos y vida ajena. Pero con el tiempo fui cambiando y empecé a dejar de a poco el baile, abriéndome un mundo nuevo de posibilidades, en el que la verdad tampoco me sentía cómoda, porque estaba en mi último año de secundaria y todos me preguntaban, ¿ya sabés qué vas a hacer? Y yo estaba en blanco.
Pero había algo que podía resultar bueno dentro de todo ese caos mental. Las ACAP. A principio de año nos dijeron que íbamos a tener que hacer estas prácticas. Y yo me anoté en la primera que se nos presentó. Ayudar en el primario de un colegio. El primer día, cuando fui, me encontré con que en vez de primaria, me llevaron a jardín. Y me pusieron en la sala más chiquita, salita de 2. Al principio, como mencioné anteriormente, me sentía perdida, no sabía qué hacer. Tenía mucha vergüenza. Pero cuando fue pasando el tiempo, cada vez tenía más ganas de ir ahí a jugar con ellos. Tantas que si era por mí, iba todos los días. El último día de las prácticas, las señas se me acercaron y me preguntaron: ¿ya sabés qué vas a hacer después del colegio? Y yo entre risas les respondí: maestra jardinera. Con esto te muestro que en cuanto te encuentres perdido, la solución puede estar más cerca de lo que vos pensás. Y muchas veces a esta se la encuentra inesperadamente. No te quedes en un lugar que no te hace bien. Mejor, anímate a entrar en tu mundo de risas, baba y llanto. Salí de tu rutina. Muchas gracias.